Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31. A levantarse, por favor, a levantarse. Estamos jueves 26 de mayo del 2022, 6 con 31 en la mañana. Gracias por la sintonía. Por ahí veo de reojo que nos saludan desde Sevilla, España. Don Jofre Peña dice, buenos días. Saludo especial para los conductores de A Primera Hora, Fabricio y Belkis. Los saluda Jofre Peña desde Sevilla, España. Saludos a Sevilla, España. Le enviamos un abrazo justamente a nuestro oyente, a nuestro internauta que está conectado desde Europa, desde la península ibérica, a través de las plataformas digitales, en este caso la señal de YouTube, nuestro canal de YouTube de A Primera Hora. Muy bien. También acá desde Inglaterra. Saludos, don Raúl Intriago. Bueno, querida audiencia, gracias por conectarse, gracias por los saludos. No se olviden además que tenemos el chat de WhatsApp de Sonorama, el 0999-120.000, 0999-120.000. Ese es el chat de WhatsApp de Sonorama, ¿no? Ayer justamente en el chat de WhatsApp, algún oyente o alguna oyente, no sé si era hombre o mujer, nos había mandado un mensaje porque, claro, me imagino yo que no entienden o no se entiende la naturaleza de la crítica periodística, que es absolutamente legítima. Pero claro, cuando se critica lo que no les gusta, entonces se señala, se critica, se cuestiona. Decía, me parece que el señor Fabricio, cita textual, ¿no? Me parece que el señor Fabricio tiene rencor a este gobierno. Por Dios. No reduzcamos la crítica periodística a algún tipo de rencor. O sea, primero, me va a disculpar, estimado oyente, pero yo no tengo rencor ni odio en mi corazón, créame. Contra nada y contra nadie. Yo no tengo esos sentimientos. No los tengo ni en mi cabeza ni en mi corazón y tampoco los practico. Si supieran, pero nadie sabe lo de nadie, si supieran. Gente que no ha tenido un comportamiento adecuado con quien les habla, finalmente se le ha entrevistado, porque yo no mezclo los temas personales con los temas profesionales, así de simple. Pero más allá de eso, entiendan el sentido de la crítica, les invito a hacerlo. La crítica es saludable, es sana, sobre todo cuando es argumentada. La crítica que no es saludable es esa crítica malsana, esa crítica destructiva. Pero si se trata de una crítica constructiva con argumentos, es sana para el ejercicio de la libertad de expresión y el debate de ideas, en la búsqueda justamente de intercambiar opiniones respecto de los graves problemas que enfrenta la República. Yo les invito a hacer ese ejercicio, queridos oyentes, queridos internautas, les invito justamente a reflexionar sobre aquello. Y con base en eso, vamos con los capítulos que se nos quedaron ayer, porque ayer justamente en la revisión del informe de la Nación del presidente de la República de esa hora 35, se nos quedó el último capítulo. Revisamos varios de los temas y también algunos de los pendientes, que aquí tengo anotados. Denme un segundo, que aquí tengo en mi libretita, tengo anotados los que yo considero fueron pendientes del presidente de la República. Aquí está la libretita. Pero empecemos con la última parte que se nos quedó, que era el capítulo llamado Unidad Democrática. Ese era el último capítulo del presidente de la República en su intervención. El presidente Lasso dijo que durante los últimos meses planeó sobre la opinión pública la idea de aplicar el artículo de nuestra Constitución que faculta al presidente de la República a disolver esta Asamblea Nacional. Efectivamente lo hizo 3 o 4 veces. Y empezó justamente con esa postura el presidente Lasso luego de que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, no le calificó al trámite el proyecto de ley creando oportunidades. A partir de allí comenzó este camino de amenaza recurrente de disolver la Asamblea Nacional y aplicar la muerte cruzada. Y el presidente hace un mea culpa y dice, soy el primero en reconocer que este año la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no fue la mejor. Por lo menos reconoce que efectivamente llegó a la Asamblea no a confrontar, llegó a la Asamblea a decirles, señores, es verdad que yo he hablado de este mecanismo, reconozco que en este año nuestra relación no fue la mejor.
insistió en que esa facultad está sobre la mesa, porque eso dice la Constitución. Lasso tiene la posibilidad, en un microsegundo, de firmar el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional, con lo cual habría convocatoria anticipada de elecciones para presidente y vicepresidente y para legisladores. Pero hasta que se den las elecciones, el presidente de la República puede gobernar por decreto. Eso dice la norma constitucional. Finalmente le ha dicho por ahora, el tema no va a ser tratado. Ha dicho el Ecuador no necesita más elecciones, lo que Ecuador necesita es ser gobernado. Y aquí vuelvo a reflexionar sobre lo que yo dije ayer cuando, por ejemplo, en una parte del discurso que lo reflexionamos junto a ustedes ayer, el presidente decía, este primer año ha sido de aprendizaje. Digo, por favor, de aprendizaje para un personaje que fue candidato durante 12 años hasta que llegó al poder. Aprendizaje. Yo no creo que eso haya sido lo que eligieron quienes votaron por el presidente Lasso. Quienes vieron en el presidente Lasso una opción para cambiar las cosas en la República. El primer año de aprendizaje, digo. ¿Y qué pasó con los 12 años que se preparó supuestamente para gobernar este país? Porque durante 3 elecciones consecutivas Lasso fue candidato. Y luego nos dice, recién se da cuenta un año después, que Ecuador no necesita más elecciones, sino que lo que necesita es ser gobernado. Presidente Lasso, ¿en qué momento se da cuenta usted que Ecuador necesita que usted lo gobierne? Necesita ser gobernado. Usted tiene la sartén por el mango, señor presidente. Sus electores lo eligieron a usted para gobernarnos a los 17 millones de ecuatorianos. Quienes votaron por usted y quienes le posibilitaron ganar las elecciones, le permitieron llegar a Carondelet para que se convierta en el presidente no solo de esos electores, sino de los 17 millones de ecuatorianos y que gobierne desde el 24 de mayo del 2021. No nos diga, presidente Lasso, con todo respeto, que recién el 24 de mayo del 2022 se dio cuenta que el país debe ser gobernado. A mí me llamó la atención aquello. Y dijo, ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Probablemente algunas organizaciones quieren tener todo el poder para gobernar solas, probablemente quisieran llegar y deshacer todo el trabajo de gobiernos anteriores y así refundar una vez más el país. Pero pregunto yo, dice que ser gobernado no se refiere exclusivamente a la tarea del gobierno, sino al trabajo más profundo de todas las organizaciones políticas. Pero, por Dios, pero sí ha tenido desencuentros en el primer año con varias organizaciones políticas. Se peleó con su aliado natural, Nebot y los socialcristianos, marcó nuevamente distancias con UNES, o sea, con el correísmo, desencuentros con buena parte de Pachacutic, aquella ala más radical que lidera Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, marcó distancias con Izquierda Democrática o al menos con su líder Javier Hervás, a quien supuestamente le iniciaron una investigación respecto del pago de sus impuestos. ¿Con qué organizaciones políticas? Lanzo esta pregunta públicamente, porque claro, luego de una serie de desencuentros a lo largo del año, el presidente hoy dice que ser gobernado requiere además la participación de todas las organizaciones políticas. Pero ¿cómo lo va a hacer si mantuvo durante todo el año desencuentros con esas mismas organizaciones políticas? Dice, un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso, pero lamentablemente eso que lo dicen todos, cuando llegan al poder termina siendo simplemente un discurso y no se aplica en la praxis. Pasa en los gobiernos locales, pasa en el gobierno nacional. Pasa. Lamentablemente aquí en el Ecuador no hay políticas de largo aliento, no existen políticas de largo aliento. Aquí viene un nuevo gobierno nacional o local a querer refundar la ciudad o el país, la ciudad, la provincia o el país, a querer refundarla, y al menos los 2 primeros años los pierden en esa supuesta refundación. No hicieron nada en esa supuesta refundación, porque no le dan continuidad a las cosas positivas que, me imagino yo, pues sus predecesores algo habrán hecho bien. No creo que todo lo que hicieron los predecesores fue malo. Algo habrán hecho bien. Dice que un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios
que hacen estable nuestra convivencia y amplían oportunidades. ¿Con quiénes, presidente Lasso? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes va a construir esos consensos? Luego de un año de desencuentros con varios grupos políticos y sociales, ¿con quiénes está dispuesto, señor presidente, a construir consensos? ¿Con qué sectores? Y le planteo un ejemplo. ¿Va a intentar nuevamente acercarse a la CONAIE? ¿Es posible volver a dialogar con Leonidas Issa? A quien, hay que decirlo, no lo mencionó en su informe a la Nación. No mencionó a Issa. No volvió a hablar del triunvirato de la conspiración. No mencionó a Nebot. No lo mencionó a Correa. No lo mencionó a Issa. Pregunto si ese es el primer paso que da Guillermo Lasso en su condición de líder de este país para acercar posiciones y buscar esos consensos de los cuales habló en su informe a la Nación, y que esto no se quede simplemente en el papel y en el análisis que estamos haciendo en este momento. Decía el presidente, esto es realmente gobernar, esa tarea exige el compromiso de todos. Habló lo que verdaderamente el pueblo requiere. Solo podemos hacerlos unidos en plena democracia. Habló de cruzar el puente. Bueno. Ese fue el resumen de lo que dijo el presidente Lasso. Llegó con un tono más conciliador. De eso a la praxis, ¿qué distancia hay? Tomando en cuenta que, y les mostré, me parece, hace 1 o 2 semanas, cuando frente a una pregunta que le hizo la colega periodista Yelilé Loaiza, en su participación durante uno de estos encuentros que tiene el presidente Lasso los días martes a las 8 de la mañana en Carondelet con colegas periodistas, le hace la pregunta sobre sus desencuentros con políticos, y el presidente Lasso señaló que a la gente no le interesa la pelea de políticos entre políticos, sino cosas mucho más importantes, y a la vuelta de la esquina, a la semana siguiente, se volvió a bronquear con Nebot, fundamentalmente con Nebot. O sea, no le duró una semana al señor presidente el sostener un discurso, el dejar de lado la bronca con los políticos. Yo pregunto, ¿cuánto va a durar esto? Este discurso del presidente Lasso donde habla de la conciliación. Entonces, traslademos eso a la praxis. Si este es el momento de gobernar, que se da cuenta un año después, luego de su primer año, un año que estuvo marcado, su primer discurso, el Ecuador del encuentro, cuando se posesionó el 24 de mayo del 2021, el Ecuador del encuentro. A la vuelta de pocos meses, confrontación, amenaza permanente de muerte cruzada, disolución de la Asamblea, diciendo, la Asamblea me bloquea todo. No creo que la Asamblea le haya bloqueado todo al presidente Lasso, porque además parece que hay bloqueos de lado y lado, pues, si vamos por esas. El presidente ha vetado totalmente 2 proyectos de ley que le ha aprobado la Asamblea Nacional. 2. El presidente dice, la Asamblea me bloquea, hay que ir a la muerte cruzar varias veces. Desencuentro con la legislatura. Desencuentros con actores políticos que son claves dentro justamente del quehacer político de este país. Con lo que ha pasado, yo pregunto, ¿hay la posibilidad que el presidente pueda reconstruir o reconstituir una relación política con la izquierda democrática? Pregunto. ¿Hay la posibilidad de volver a sentarse en la mesa a dialogar con la CONAIE, aunque piense el presidente Lasso que Leonidas Issa es un terrorista? ¿Hay esa posibilidad? ¿Hay la posibilidad de sentarse otra vez con la UNE, con la Unión Nacional de Educadores? Luego de que el 12 de abril, la noche del 12 de abril, si mal no recuerdo, la noche víspera de la celebración del Día del Maestro, el presidente les anunció el veto total al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, y abandonó la sala la presidenta de la UNE, Isabel Vargas. Abandonó Carondelet. Al día siguiente, como homenaje a los maestros del 13 de abril, vino el veto total. Y el presidente y el gobierno empieza a hablar con otro sector diferente a la UNE. Pero cuando antes hicieron lo mismo, porque acuérdense que antes, en el gobierno del economista Correa, dejaron de hablar con la UNE y crearon otro gremio,
la red de maestros y maestras por la revolución educativa, para dividir al sector del magisterio. ¿Se acuerdan? Y empezaron a hablar solamente con la red de maestros y dejaron de lado a la UNE. Lasso está haciendo exactamente lo mismo. Dejó de lado a la UNE y está hablando con otros gremios, que los mencionó en su discurso. Dice, con otros 15 gremios estamos dialogando, sin mencionar a la UNE, sobre el reglamento para la aplicación de la Ley de Educación Intercultural reformada. No dijo media palabra sobre el veto total que le echó abajo la Corte Constitucional el pasado viernes. No dijo media palabra. Pero digo, ¿se va a volver a encontrar con la UNE? ¿Se va a volver a encontrar con el Frente Unitario de Trabajadores, cuyos dirigentes anunciaron ayer nomás que el 22 de junio se movilizarán? Pregunto, ¿con quién va a reconstituir esa relación? ¿Con quién va a reconstruirla? El presidente nos ha hablado de puentes. Yo pregunto y le tomo la palabra a Andrés. Gracias, Andrés, un abrazo. ¿Qué me dice Andrés en este momento? Que me parece que es una muy buena analogía. El presidente nos ha hablado de puentes. Su discurso se llamaba, lo dije ayer, el puente a un nuevo Ecuador de oportunidades. Así se llamaba el discurso. Pero el señor presidente dinamitó esos puentes, como dice mi amigo Andrés. Dinamitó esos puentes. Pregunto si ahora quiere reconstruirlos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quiénes va a comenzar el diálogo, presidente Lasso? Si usted lo hace, yo creo que hay que aplaudirlo, pues. Si lo logra, hay que aplaudirlo. Sería lo deseable. Lo deseable es que se vuelva a sentar en la mesa con los actores políticos con cuyos puentes dinamitó, pues. Pero hay en realidad esa posibilidad de que se vuelva a sentar con Isa, con Nebot, con Correa, con Hervas y con otros actores políticos. ¿Hay esa posibilidad? ¿O es una quimera esto? Porque en la política, en el ejercicio de la política, querida audiencia, hay que ceder posiciones. Y no basta con el discurso, no basta con el lirismo, no basta con llegar al Parlamento y ofrecer el diálogo y la conciliación si no estás dispuesto a ceder, de lado y lado, de lado y lado, sin exclusiones. Porque claro, hay algunos que dicen, sí, presidente, le aplaudimos, vamos al diálogo, vamos a la conciliación, pero cuidado va a hablar con Isa, cuidado va a hablar con Correa, cuidado que Nebot es un traidor y le tiene envidia, presidente. No, con ellos no. Pero por favor, hay algunos opinadores, algunos colegas, algunos líderes de la libertad de expresión, como se autodenominan, algunos políticos que le hablan al presidente. Presidente, vamos a la conciliación, pero no hable con ellos, hable solamente con ellos. No hable con Isabel Vargas de la UNE, hable con estos de acá. Dividamos a los maestros. Lo mismo que cuestionaron y que se hizo antes, están haciendo hoy. Exactamente lo mismo. Igualito. ¿Sí o no? Entonces yo lanzo esta pregunta. Sobre estos desencuentros con la Asamblea. 5 vetos ha generado el presidente Lasso, de los cuales 2. Me dicen que son 5 vetos totales. Yo tenía en el radar 2 vetos totales, pero acá me dicen que son 5 vetos totales. El veto total significa que el presidente de la República no acepta nada de lo que le aprobó la Asamblea y que ese proyecto de ley regresa a la Asamblea y se lo archiva durante 1 año. Y quiero darles un dato adicional. Ayer el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de reformas a la ley de la Contraloría. Ese proyecto nació porque lamentablemente acá hay que adaptar las normas cuando vivimos experiencias patéticas. Vivimos la experiencia de este desaguisado de la Contraloría General del Estado, donde el transitorio del doctor Trujillo y compañía, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, le prolongaron el encargo al doctor Pablo Celi cuando correspondía elegir un nuevo contralor, luego de la renuncia del contralor titular Carlos Poli. Pero le prolongaron al doctor Celi y le blindaron el encargo. Al doctor Celi lo detienen y resulta que había problemas respecto de la subrogación porque el doctor Celi era contralor subrogante. Entonces, ¿cómo se designa contralor subrogante del subrogante? Y después en la cárcel, desde la cárcel, ¿cómo firman la subrogación?
¿Se acuerdan de todo ese desaguisado? Bueno, por ese desaguisado se presentaron proyectos de reforma en la Asamblea Nacional a la Ley de la Contraloría. Uno de los proponentes de esa ley reformatoria, la Ley de la Contraloría, fue el entonces asambleísta del movimiento Creo, Francisco Jiménez, hoy ministro de Gobierno. Presentó ese proyecto de ley. Les voy a dar la fecha exacta, que ayer tuve la posibilidad de revisarlo. El 8 de julio del 2021, hace casi un año, el doctor Francisco Jiménez Sánchez, en ese momento asambleísta de Creo por la provincia del Guayas, presentó el proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría, donde planteaba mecanismos para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el doctor Celi luego de su detención y que no había cómo designar subrogación. Hoy ministro de Gobierno. Resulta que el presidente le veta un proyecto de ley presentado por su propio ministro de Gobierno cuando era legislador. Ni en eso se ponen de acuerdo. Pero digo, la Asamblea también puede, pasando de este tema particular al tema más general, la Asamblea también puede decir, presidente, usted también nos está bloqueando. Usted también nos está bloqueando. Usted no acepta lo que nosotros estamos aprobando. Acá también, gracias doctor Diego. El proyecto de ley de tratados vetado totalmente fue tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales presidida por el jefe de la bancada del Acuerdo Nacional. Habla en serio. Vetado totalmente el proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría, cuyo proponente, entre otros, fue el actual ministro de Gobierno, entonces legislador. Vetado totalmente el proyecto de ley de tratados, impulsado, entre otros, por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo. No hay coordinación, falta de diálogo. Entonces, ¿de qué diálogo hablamos, presidente Lasso? Usted plantea justamente aquello. ¿Y qué creo yo que se le quedó al presidente Lasso en su discurso? Y aquí anotado. Yo me he anotado algunos temas aquí de los que creo que se le quedó en su discurso. ¿Cuánto tiempo nos pasamos hablando de la consulta popular, queridos oyentes e internautas? ¿Cuánto tiempo nos estuvieron entreteniendo los ecuatorianos con las posibles preguntas de la consulta popular? Desde que fue candidato Guillermo Lasso Mendoza, hoy presidente de la República, planteó la necesidad de acudir al soberano para, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando Guillermo Lasso llega al poder, me imagino yo que le hicieron notar, presidente, no puede convocar una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No puede. Porque resulta que ya la Corte Constitucional, cuando quiso hacer lo mismo el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado entre otros por el doctor Pablo Dávila y el doctor Darwin Seraquibe, presentaron un proyecto de modificación constitucional en ese sentido. Y la Corte Constitucional les dijo, señores, el mecanismo que se aplica para este caso no es una consulta, es un mecanismo de reforma parcial. Usted tiene que ir primero a la Asamblea, que la Asamblea apruebe la reforma constitucional y que de allí el pueblo ecuatoriano la ratifique en un referendo. Y la Asamblea no tuvo votos para aprobar esa reforma constitucional. Pero el camino ya lo trazó la Corte Constitucional. Deben haberle dicho, presidente, no puede. Entonces cambió el discurso el presidente Alociso. Vamos a acudir al soberano para preguntarle si está de acuerdo y para quitarle la atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elegir o de designar autoridades de control. Luego le negaron la ley de inversiones. Vamos a acudir al soberano para plantear algunos temas de la ley de inversiones. Y vamos a preguntar a la gente la reforma laboral. Eso nos lo dijeron desde inicio de año. Casi desde inicio de año. En marzo, a finales de marzo, nos dijo el señor presidente de la República, a fines de abril, voy a presentar al país las preguntas de la consulta popular. Estamos 26 de mayo. Y no hizo referencia alguna. No hizo referencia alguna el señor presidente de la República en su informe a la Nación. ¡Oh, sorpresa! Resulta que ayer mi colega y amiga Elena Rodríguez publicó un tuit
que no lo encuentro. ¿Dónde está el tuit? Justamente haciendo referencia, aquí está, haciendo referencia al tema de la consulta. Y citando al asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo, quien señaló, decía Elena en su cuenta Twitter, tras la reunión de los jefes de bancada de la Asamblea con el ministro de Gobierno Francisco Jiménez el jueves 21 de abril, el Ejecutivo desistió de llevar adelante una consulta popular. Desistió de llevar adelante una consulta popular. El jueves 21 de abril. Pero nunca nos lo dijeron, pues. El presidente dijo, a fines de abril les voy a dar las preguntas. Pasó de agache abril, vino mayo, nadie se acordó. Supuestamente estaban trabajando en las preguntas de la consulta. Ni lo mencionó el presidente, resulta que no va a haber consulta. No va a haber consulta. Ya no les interesa la consulta. Me imagino que no les interesa por cuestiones políticas. Me imagino. Me imagino que esto va atado además a temas de popularidad, de calificación de gestión, de credibilidad. Eso lo analizamos justamente en la tarde del pasado martes, en este espacio junto a Carla Arcentales en la tarde con 4 analistas. Y coincidieron en que efectivamente, políticamente, no hay cómo. Porque además en este país las consultas populares están atadas al nivel de popularidad o de calificación de gestión del presidente de turno. Entonces, no mencionó la consulta popular. De los temas culturales ni hablar. Habló del ambiente, habló de las telecomunicaciones, habló del deporte, habló del turismo, no mencionó una palabra de cultura. No mencionó media palabra de los temas de cultura. No dijo nada del futuro de la reforma laboral. Pero, presidente Lasso, en septiembre, si la memoria no me es infiel, usted envió a la Asamblea Nacional un proyecto que no le calificó el CAL, el proyecto de ley de creación de oportunidades. Y usted le dijo al país que esa reforma era fundamental y por eso pretendía disolver la Asamblea Nacional. Y por eso en enero dijo, estos temas hay que consultarlos. Hay que consultarlos. ¿Qué pasó con la reforma laboral? Que supuestamente era indispensable para garantizar el empleo y la reactivación económica. No mencionó nada de la reforma laboral. No mencionó nada sobre el futuro del IES. Ustedes escucharon al señor presidente decir algo del IES, algo contundente. ¿Qué va a pasar con el IES? Porque además hace algunos meses en algunos medios aparecieron notas en donde se advertía el colapso en poco tiempo del Seguro Social. Pero ya se advertía el colapso del Seguro Social. Y no dijo absolutamente nada el presidente sobre si efectivamente está a punto de colapsar o no el Seguro Social. ¿Qué va a pasar con el seguro? Aquí en este país nadie habla de una reforma estructural a la ley orgánica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No dijeron media palabra. Hay un detalle no menor. El presidente Lasso no mencionó en ninguna parte de su discurso al vicepresidente Borrero. No me voy a permitir caer en la especulación. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración. Yo doy la mía. Simplemente digo, no lo mencionó al vicepresidente Borrero. No lo mencionó. Un vicepresidente sobre quien, en lo personal, yo he generado una crítica totalmente constructiva, respetuosa y periodística, porque ha sido un vicepresidente ausente de las grandes decisiones, incluso de la materia en la cual él se desenvuelve y tiene experticia, que es el sector salud. No dijo absolutamente nada. No volvió a hablar, pues, de las denuncias de los supuestos evasores, ya no lo mencionó a Javier Hervas. No les dijo en la cara a los legisladores que acudieron a la sesión de pleno de la Asamblea para escuchar el informe de la Nación, que 5 legisladores de Pachacuti habían pedido, no sé si habían pedido un billete o habían pedido cargos, pero habló de que había pedido dinero y cuotas de poder a cambio de votos para aprobar la ley de inversiones. Ya no lo mencionó. No se refirió a las organizaciones sociales, porque en la parte del discurso donde hablaba de unidad democrática que les leí casi textualmente, se limita a hablar de las organizaciones políticas, pero no habló de las organizaciones sociales. Ni CONAIE, ni UNE, ni FENOCIN, ni FENE, ni otras. Nada. No las mencionó. No dijo media palabra
sobre el rechazo mediante sentencia de la Corte Constitucional al veto total al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en lo relativo a la equiparación salarial. No dijo media palabra del tema. Ergo, no sabemos qué van a hacer, pero van a tener que cumplir, obviamente, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que es de cumplimiento obligatorio. Obviamente, no mencionó nada del tema de aborto por violación. Obviamente, pues. Todos sabemos la postura del señor presidente de la República en ese sentido. Pero ni en el espacio del Informe de la Nación, que era su espacio, donde él tenía el control, no le incluyeron en su discurso alguna referencia a las razones por las cuales vetó parcialmente ese proyecto de ley, imponiendo una visión totalmente distinta a la que se suponía debía defender. Y en ese sentido, tampoco dijo nada sobre los femicidios, pues, sobre los casos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. Ese capítulo también se le olvidó al señor presidente de la República en su Informe de la Nación. Se olvidó también el señor presidente de la oferta de campaña de que todos los estudiantes bachilleres iban a conseguir sus sueños ingresando a la universidad pública. Cuando en este país jamás ha existido el libre ingreso. Nunca ha habido libre ingreso. Pero aquí a las nuevas generaciones les han puesto en la cabeza de que supuestamente antes habría libre ingreso. No, no había libre ingreso. Había el propedéutico antes. Había el preuniversitario. Y antes, déjenme recordarles, para conseguir un cupo en la Universidad Central, para poner el ejemplo de Quito, durante 2 o 3 noches y madrugadas consecutivas, había estudiantes, madres y padres de familia que pernoctaban en los portales o en los pasillos de las facultades. No tengamos memoria corta. Pero aquí ofrecieron que todos iban a poder estudiar, que iban a perseguir sus sueños, que vamos a la reforma, que no sé qué. Le cambiaron el nombre a la prueba. De la prueba Ser Bachiller, que ya no se llamaba Ser Bachiller, no me acuerdo cómo se llamaba, le pasaron a llamar Transformar. Pero termina siendo lo mismo. Ya no volvieron a hablar del tema de las universidades. De becas, nada. Porque aquí evidentemente hay un segmento a los cuales les apesta a los becarios. Perdón que lo diga de esta manera, pero les apesta a los becarios. Les miran mal a los becarios por el hecho de ser becarios. Y tampoco dijo nada de la crisis institucional. ¿Cuál es la crisis institucional? Presidente, si bien es cierto, hay que defender la independencia de funciones, la separación de poderes. Siempre es importante escuchar qué piensa el presidente de la República sobre el caos institucional que tenemos. Caos en la función judicial, donde el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo suspendieron. Es algo que no tiene precedentes, la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia por 90 días. Les puede caer mal o bien Saquicela, Iván Saquicela, pero yo voy al hecho. La suspensión de 90 días del presidente de la Corte Nacional de Justicia a mí me parece un hecho muy relevante y llamativo porque no tiene precedentes. Sus desencuentros con la judicatura, que no tiene presidente titular. El caos que enfrentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las instituciones que no tienen autoridades titulares. No tenemos contralor titular. No tenemos defensor del pueblo titular. No tenemos defensor público titular. No tenemos superintendente de bancos titular. Tenemos al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en funciones prorrogadas, porque nunca hicieron el proceso de renovación parcial de esas entidades. Hay una crisis institucional en el Ecuador. Y cada momento, cada vez, esa crisis se complica. Ahora se ha complicado con los desencuentros a nivel de la función judicial. Porque quiero recordarles que todo esto termina siendo o termina teniendo como origen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que tanto defendieron un montón de gente. Un montón de gente defendió todo lo que hizo el Consejo Transitorio. Y la crisis de la función judicial de este momento es otra de las derivaciones. Como fue lo de la Contraloría, es otra de las derivaciones del Consejo Transitorio. ¿Saben por qué? Porque resulta que nombraron como alterno de la presidenta del Consejo del Consejo de la Judicatura a un distinguido académico, distinguido jurista, hombre muy respetable, el doctor Álvaro Román Márquez. Pero él formó parte de la terna
que remitió la Fiscalía. Y ahí es donde se arma todo este barullo. Porque siendo él el alterno, el suplente, él debía principalizarse con la renuncia de María del Carmen Maldonado. Y es aquí cuando se genera la discusión. Porque si él se principaliza, su origen no fue la Corte Nacional de Justicia como dispone la Constitución. Entonces ahí es donde se arma todo este barullo. Pero ¿quién tiene la culpa? El Consejo Transitorio. La actual crisis de la función judicial es responsabilidad del Consejo Transitorio. Aquí tienen otro ejemplo, como lo fue la crisis de la Contraloría General del Estado. Como ha sido el hecho de que la Defensoría Pública no tiene titular 4 años. Desde el 2018 no tiene defensor titular. La Defensoría Pública, que es el organismo que provee abogados. Me dicen que ha habido temblor. Yo no he sentido. ¿Tú sentiste? Acá me escriben. La doctora Rocío, temblor. Mi colega Cristian El Pollo Morales, temblor. ¿Quién más sintió el temblor? ¿O están temblando por lo que estoy diciendo? Por Dios. ¿Temblor me dicen? ¿Ah? Don Roberto Carlos, ¿hubo temblor o no? ¿No sintió? Nada. Y eso que estamos en un segundo piso nosotros. Veamos rapidito las redes. No, estamos en segundo piso, es facilito bajarse. Acá le leo a Ariana Tanca Maquiavelo. Temblor, dice. Se ha habido temblor. Algunos han sentido más que otros. Yo no he sentido el temblor aquí ni. Nos hemos mantenido impertérritos aquí, paraditos estoicamente, ni hemos sentido el temblor. Bueno, ese es mi mensaje del día de hoy para ustedes. A riesgo de no aburrirles, estas son mis reflexiones sobre lo que nos dejó el informe de la Nación del señor presidente de la República. Saludos a don Jorge Ortega, tiemblan con sus palabras. ¿Qué dice por acá? Desde Loja temblor nos dicen. Efectivamente, sí hubo temblor, dice. Lupe Benavides también dice, sí hubo temblor. Solo veo moverse la lámpara muy corto, dice, muy corto. Bueno, eso es lo que les quería decir el día de hoy. Es mi visión sobre el informe de la Nación, es la mía. Cada uno de ustedes al final tendrá su propia valoración. Yo he citado mi lectura muy particular, la crítica respetuosa, responsable que hacemos desde este espacio de noticias sobre lo que está pasando y en este caso sobre el informe de la Nación del presidente de la República. Ha comenzado el segundo año y el segundo año ha comenzado con un pedido de revocatoria de mandato. Lo vamos a analizar y mañana les voy a explicar en qué consiste ese pedido de revocatoria de mandato y cómo se puede activar, porque es una herramienta que está consagrada en la Constitución, que debe cumplir con una serie de requisitos, pero al final la revocatoria de mandato es una herramienta que está consagrada en la Constitución, por si acaso. Lo vamos a comentar el día de mañana para conocimiento de ustedes. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.